Muchas gracias por la invitación a su directora Isabel Margarita Alvarado. Hugo Rueda por esta estupenda organización y bueno, todas las personas que están detrás de esta jornada. La agradezco y la celebro porque encuentro que lo que está ocurriendo, y era parte un poco tal vez de la pregunta que le hacía Gerardo anteriormente, me interesa mucho ver cómo lo que está ocurriendo en términos discursivos se va a traducir en algún momento en una práctica, y eso es tremendo porque genera muchísimas expectativas también. Y en ese sentido mi presentación va tal vez en una perspectiva de señalar cómo una práctica curatorial ha ido asumiendo progresivamente esta necesidad de incorporar nuevos discursos, nuevas narrativas, nuevas prácticas, y tal vez la mejor forma de poder reconocerlo es a partir también de una redefinición de campo de los términos implicados y que tiene que ver, por lo tanto, con esta necesidad de establecer una nueva cartografía de términos, porque me parece que si en el lenguaje está contenida el sentido, digamos, la conquista de nuevas palabras, de nuevos términos, puede alojar también una cierta transformación, y finalmente eso, bajado a una práctica museal, museológica, puede tener importantes consecuencias. La presentación es cómo salir y entrar del museo, es precisamente esto, no pasar desapercibido, que la experiencia del museo sea una sorpresa, e incluso superando la idea del disfrute. El museo también puede ser una decepción, un espanto, una pesadilla, una molestia, y en ese sentido asumir que, por ejemplo, desde el arte contemporáneo, que es desde donde yo estoy parado, como desde el arte contemporáneo hay necesariamente un tiempo y un territorio ganado en la medida que el propio arte contemporáneo y la historia del arte también así lo demuestra. La historia de la desilusión en la experiencia estética también ha sido fundamental. Me parece que eso es importante allanarlo porque también asumir el riesgo, es decir, no necesariamente el éxito es un éxito en materia museológica, y así planteado también da mucha libertad. Es decir, lo que vaya a ocurrir no necesariamente tiene que ser una especie de éxito de taquilla, sino que lo que va a ocurrir tiene que ver con una movilización de nuevos sentidos, y eso es lo que finalmente es lo que más importa. Entonces, para, en primer término, plantear esto, un museo es una institución curiosa también, porque es una buena imagen es la cinta de Moebius, porque aquel muro que tenemos en el exterior, que parece delimitar el interior y el exterior, en realidad no es tan claro. Vamos viendo cómo todo el tiempo creemos, y la propia historia, digamos, de la museología, al punto de llegar a la museología crítica también, ha tenido que asumir que necesariamente lo que parecía estar absolutamente resguardado en su interior no necesariamente está resguardado, siempre está la vida misma asediando y acechando los propios objetos, en tanto materias orgánicas por una parte, que es como una buena metáfora también, y por otro, cómo el sentido, cómo la narración, cómo el despliegue de sus historias interiores están todo el tiempo permeadas e invadidas por lo que está ocurriendo permanentemente en aquello que parece ser el exterior, pero en realidad también es su interior. Una buena imagen a acudir en este caso es una exposición reciente que hizo Olafur Eliasson, un artista alemán que está allí en una exposición en Dinamarca, y que me parece es una muy buena imagen. No sé si el video lo sacamos del escritorio aquí o lo proyectan desde allá. No sé, Elvis está Vamos a ver si... Creo que está en Firefox. Ah. Sí. ¿Ah?
que Perdona, no teníamos internet directo, entonces había que se descargó. Yo no lo encuentro aquí. Perfecto. Genial. Todo lo que suena aquí tiene que ver más bien con sonidos de agua, es el fluir del agua. Y esto es dentro del museo. Entonces me parece que una gran imagen para efectivamente hablar de esto que parece que viene desde el exterior y que fluye literalmente y que pasa por el interior. Entonces, entonces imaginarán el público cuando asiste a una pieza de esta naturaleza, o sea, la sorpresa, la experiencia, lo que comentan de terminar embarrado. Entonces como que tú vas elegante al museo a lo mejor y terminas con que te das cuenta que no tienen los zapatos adecuados para entrar a esta pieza. Lo que pasa con los niños, con los adultos, es decir, toda la multiplicidad de experiencias que acontecen en este minuto, y es ahí donde, por eso digo, me instalo desde el arte contemporáneo, cómo la metáfora en el arte contemporáneo es tan poderosa que avanza y va por delante de nosotros, y después de mucho tiempo tal vez logremos o no comprender lo que pasa aquí. Toda la idea del cubo blanco, de este espacio absolutamente aséptico y alejado de la realidad, aquí convertido en esta proyección de este fluir de esta agua que está allí, y donde todo el mundo comprende, entiende o queda sorprendido y extrañado porque jamás imaginó que se iba a encontrar en un espacio de esta naturaleza una experiencia de este tipo. Muy bien, este fluir lo propongo de la siguiente manera. Instalo aquí unas categorías que tienen que ver a propósito también de esta idea Foucaultiana de la heterotopía y la heterocronía, es decir, y efectivamente, como Gerardo comentaba también, la teatralidad, la puesta en escena en un museo, finalmente supone que todo el tiempo estamos trabajando con ficciones y el desafío es que estas ficciones son verosímiles. Parece que son algo que uno finalmente le impacta, y desde la ficción uno termina y desde el simbólico uno termina en el real. Entonces, para aclarar también en qué medida el arte contemporáneo está disponiendo de todas las herramientas que estén a su alcance, con independencia de la temporalidad, todas las prácticas, todos los discursos al día de hoy están activados, y por lo tanto es muy difícil poder sostener al día de hoy que existe alguna tendencia específica que tiene un postulado purista. Y ahí, en ese sentido, nuevamente también coincidir con la invitación, esta idea de las musealidades mestizas, efectivamente asumir los procesos de hibridación, no solo ya desde el punto de vista de los discursos de etnia, género, raza, sino que también disciplinarmente se asume esta hibridación como una zona en donde todo está conviviendo al mismo tiempo y se está contaminando. Entonces, en síntesis, aquí hay tres momentos que se señalan que tienen que ver con los museos en general: la historia del premuseo, que llega hasta el siglo XVII, la del museo moderno, que como noción contemporánea llega hasta poco avanzado en nuestros días, digamos también,
posterior a la década del 50, y ahí siempre hay uno googlea, por ejemplo, y identifica, no sé, en la página del Guggenheim o del Pompidou, y la cronología no es exacta respecto a asumir dónde aparece o no lo contemporáneo, pero sin duda es posguerra 1945, y desde ahí en adelante viene toda una suerte de crisis también disciplinares del propio arte, las instituciones, y se avanza, por supuesto, bajo el término de lo posmoderno. Yo saco de esta definición de lo posmoderno e instalo la idea del posmuseo. Y el posmuseo, entendido en este caso como la zona, no necesariamente en donde convive, se establece algo directo, claro, sino que más bien esta zona entrópica, en apariencia caótica, que no sabemos de qué se trata, y que finalmente es la que a través del arte contemporáneo hemos podido activar al día de hoy, y nos encontramos con situaciones que no sabemos si es un gabinete de curiosidades antiguo o es una cita contemporánea de un artista, cómo lo que está ocurriendo en materia artística remite o no a una cierta tradición, o cómo se está revisando. Es decir, la imposibilidad también, por otro lado, de plantear algo absolutamente purista, y que este purismo nos pudiera decir, si lo pensamos en jerga Gianni Vattimo, como el pensiero fuerte, el pensiero como esa idea, la voluntad, la directriz falologocéntrica, esta mirada, si se quiere también dictatorial, hegemónica, versus lo que se está produciendo al día de hoy, que es precisamente este caos, esta entropía que permite estas nuevas experiencias. Y quiero señalar, y pongo de inmediato un ejemplo que yo destaco muy bien. No dudo que esta experiencia significó ciertas tensiones internas. Lo digo porque cada vez que aparece el arte contemporáneo en una institución como un museo de historia, siempre es una tensión, y bendita sea esta también, porque permite avanzar y conquistar cuestiones que nunca se habían pensado. Celebro esta exposición, más allá de lo que haya significado o no internamente, quiero rescatarla. Esta exposición efemérides, donde hubo cerca de 40 artistas aquí al interior del museo, fue esto del 2013 al 2014, una curatoría de Cristian Silva Soura, donde invitó él a artistas, y a su vez cada uno de estos artistas propuso una serie de obras que intervenían en la colección permanente. Y entonces uno iba ingresando, y desde este túnel te encontrabas primero con una imagen de La Paz Errázuriz y el trabajo que ella ha hecho fotográfico de rescate de memorias culturales, es decir, de inmediato convirtiendo la casa en un lugar de otras comunidades, de otras etnias, representando otras culturas. Y en particular destacar también la propuesta que hizo Bernardo Yarzún, y aquí me voy a detener, porque lo que proponía Bernardo Yarzún era una clara, digamos, demostración de un llamado de atención a lo que pudiera ocurrir con el público, sobre todo a partir de sacar literalmente, hacer una cita a esta pintura, y cómo estas lanzas que están en esta pintura se convierten en las lanzas que estaban en el interior de la sala de exposiciones. Era bien impresionante porque uno entraba y sentías, digamos, el acoso literal, directo de estas lanzas. Y era bueno pensar también entonces cómo en esta imagen absolutamente fuerte, directa, burda de esta sala absolutamente convencional, aparecía irrumpida, y eso también es interesante verlo, cómo en esta irrupción de estas lanzas que propone Bernardo, solo acontecen en la medida que el espacio también es convencional y uno salta a la sorpresa. Me gustó ver mucho lo que pasaba con el público, los niños, todos como que la pregunta, la extrañeza, la molestia, la confusión, era parte de esa experiencia. Entonces, lo que estoy diciendo en buenas cuentas es que la práctica artística contemporánea permite avanzar y lograr ciertas cuestiones que progresivamente después las instituciones van asumiendo, y para que estas instituciones puedan asumir me parece que es importante este acuerdo de los términos, y por eso de ahí también mi obsesión por señalar el contexto desde donde estoy parado discursivamente hablando.
Y ahora, a continuación, dos ejemplos de cómo desde el arte contemporáneo hay un rendimiento muy productivo, y aquí vamos a unir arte contemporáneo a la crítica institucional. La crítica institucional es una tendencia que viene desde fines de los 60 fundamentalmente, que asume la práctica artística crítica de los artistas, de la crítica a las instituciones, la asume como una tendencia. Y de pronto empiezan a mapear una serie de artistas contemporáneos cuya lógica de trabajo ha sido permanentemente estar haciendo críticas a la institución, pero desde dentro de la institución. Ya no en la imagen de la vanguardia histórica primero, o en lo que ocurre con Duchamp, por ejemplo, con el urinario, con los objetos encontrados, que en un minuto son concebidos desde el exterior y la idea es lanzarle algo al interior de la institución para que ésta se remezca. Pero hemos visto también cómo las instituciones absorben todos estos gestos de radicalidad y llega un punto en que había una especie de desilusión de cómo eso que es radical en un momento, cuando es absorbido por la institución, parece ser anulado o algunos sostienen cooptado. ¿Por qué? Porque se desviste y se descualifica toda aquella potencia que tenía crítica a la pieza. Entonces, no obstante, hay una tendencia dentro de la crítica institucional donde hay artistas que se han adscrito a trabajar directa y sistemáticamente con las instituciones, criticar a las instituciones con acuerdo de las propias instituciones. Es decir, aquello que en algún minuto era una especie de venderse al sistema, venderse a la institución, se convierte ahora en una negociación y en una tensa negociación, porque ni la institución ni el propio artista saben hasta dónde van a llegar. Todo eso genera, por lo tanto, un campo muy productivo en materia de museología contemporánea, y es desde donde yo estoy instalado para dos prácticas críticas que desarrollo al interior del museo para demostrar un par de principios. Uno, de jerarquización de la imagen, es decir, asumir que no existe una imagen más aurática que otra, es decir, o desplazamos a Benjamin y lo llevamos a la calle, y el profesor también anteriormente nos mostraba cómo esas imágenes callejeras, o cómo ayer en la idea del micromuseo está claramente esta idea: no existe una imagen más sagrada y más valiosa que la otra. Por otro lado, asumir que si es un asunto ampliado y las imágenes circulan por todas partes, hay muchas disciplinas que pueden comparecer, y para ello, por lo tanto, la interdisciplina es fundamental, y con lo cual se termina la autoridad disciplinar, la estricta autoridad, en este caso, de la historia del arte, el historiador del arte, incluso el curador del arte, y tiene que ceder ante otros saberes y otras especialidades. La demostración de esto fue una práctica específica que desarrollé en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se llamó Ejercicios de Colección, y supuso permanentemente invitar a artistas contemporáneos para que visitaran los depósitos de colección, con los consiguientes problemas que significaba esto de seguridad y todo eso, que ya sabemos los que hemos trabajado en museos. Entonces, quién viene y por qué elige. Todo eso era muy interesante porque ni el artista ni la institución en ese minuto, ni yo, el curador que invitaba, sabíamos lo que iba a ocurrir. De eso hubo una serie de intervenciones que no va a ser el caso de demostrar en este caso por el tiempo, pero solamente me detengo en una porque me parece que ahí es donde se produce un cierto éxito en materia de haber demostrado lo que yo estoy proponiendo. La pieza que falta, Impactos 1973, consistió en la recuperación de una microhistoria que al museo le había ocurrido y que hasta ese minuto no tenía imagen y tampoco como historia estaba circulando. Y para ello celebro que cedí, digamos, la autoridad curatorial a los especialistas que iban a permitir reconstruir esta historia, y ustedes ven ahí, y esto me parece fantástico como imagen también simbólica en términos de reconstrucción de la memoria, la PDI y el Centro Nacional de Restauración y Conservación, unidos trabajando en reconstruir un acontecimiento. ¿Cuál era este? Fue registrado por Sergio Bertú, un fotógrafo que colaboraba con Emerson Túnez en aquellos años antes del golpe. Ahí aparece él fotografiado como él era en ese minuto, y Sergio el año 2008 hace una donación al museo en donde aparecen estas 8 fotografías en medio de una serie de otros trabajos que él tenía.
Le pregunto de qué se trata esto y él dice, bueno, esto lo fotografié, recién ocurrido el golpe por encargo de Nemesio, pero después vino la locura máxima y por lo tanto Nemesio parte al exilio, yo quedé con este registro y nunca hubo testigos para este registro. Lo que hicimos entonces el año 2008, recuperamos esta historia y después lo convertimos el año pasado en una exposición en donde mostrábamos solo 8 fotografías en los 2 niveles, en el primer y segundo piso, porque la paradoja era también que el acontecimiento fue tan fuerte que Sergio no podía tomar más fotografías. Yo le decía, pero ¿y por qué solo 8? Entonces lo que teníamos que hacer era el ejercicio de conformarnos con lo que teníamos. Está la distribución de las imágenes, los puntos de vista, desde donde él fue haciendo estos registros en cada caso. Y además teníamos un núcleo de bala que nos donó la viuda de Nemesio Antunes, Patricia Velasco, porque cuando se enteró de la historia llegó al museo y me entregó envuelto en un paquetito un núcleo de bala. Entonces teníamos esos 2 elementos. El historiador del arte, el curador, se acababa en ese minuto y lo que teníamos que hacer era pasar a los profesionales respectivos. La PDI empezó a hacer los análisis en el propio museo, analizando en los lugares por donde habían ingresado las balas o los impactos de bala. Se hicieron los análisis de ese núcleo que por primera vez supimos que era un núcleo que pertenecía a una bala de ametralladora .50 que se había apostado y se había instalado frente al museo, y por lo tanto todas las conjeturas que habían respecto desde dónde, cómo fueron los impactos, desde dónde se disparó, etcétera, etcétera. Y por otro lado, como esas balas atravesaron el edificio, es decir, nuevamente esta membrana, por eso insistí en la cinta de Moebius, esta membrana que uno creía que estaba resguardando lo que había en el interior, yo no sé cómo voy de tiempo, por favor tienen que avisarme porque... Estamos. Lo sabía. Y esta membrana no solo fue la pared del edificio, sino que las obras de arte, y estas obras cuando fuimos a verlas estaban restauradas. En esa época todavía no se hacían informes de restauración, con lo cual nosotros carecíamos de qué había ocurrido y quién restauró. Lo que se hizo entonces, se sometió a análisis, y aquí el Centro Nacional con sus especialistas aparecieron de la mejor manera y pudimos realizar esta experiencia, y ustedes ven cómo se va haciendo estos análisis digitales y cómo se va desentrañando este secreto. Se convirtió en un informe, hay 2 informes, hay solo 2 obras analizadas, y por ahí tenemos la tarea pendiente de analizar toda la colección permanente del museo para saber cuántas obras efectivamente fueron impactadas. Solo analizamos las 2 que aparecen en la fotografía de Sergio. Y al mismo tiempo el análisis que se hizo de esta otra pintura. Todos estos informes significaron empezar a analizar el interior y el exterior, nuevamente acudiendo a la ayuda los bomberos, prestando colaboración en este caso para poder fotografiar los 40 impactos que aún existen visibles, pueden ser 41, 42, pero aquí tenemos 40 impactos aún visibles en el museo, con lo cual también nos instalamos en una tarea que es importante respecto de cómo conservar estos impactos de bala como memoria histórica, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con la moneda y todo el perímetro que fue restaurando y limpiando y parchando. Aquí no ocurrió nada. Me parece que este es un edificio que tiene un lugar en ese sentido de la narrativa de la historia y puede ser parte de un tour o de una guía del minuto histórico que aconteció en Chile. Y la exposición rápidamente se convirtió en esto: informes, registros, dibujos que no teníamos y que le pedimos y le solicitamos a un perito de la PDI también, que era excelente dibujante, para dar imagen a cómo esto ocurrió en ese minuto. Y por lo tanto, la jerarquía, yo les anunciaba, entre alta y baja cultura, entre un documento, una obra de arte, una fotografía, un monitor, se diluye y todo tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque todo tiene el mismo valor porque significan herramientas, evidencias para el juicio, para la interpretación y para la reconstrucción histórica. Obras de arte que colaboraban, en este caso estamos viendo unas piezas de Volpa Jarpa,
como también los desclasificados de la CIA eran una excelente analogía para este secreto que estábamos develando. Y actualmente, solo les dejo anunciado, hay una exposición que está exactamente en esta misma clave de valorar todos los documentos, la existencia artística y administrativa de una persona, y en este caso un artista, es Iván Vial, y en el formato introspectivo, es decir, una historia que se cuenta desde sí mismo. Está actualmente en la Sala del Mata del Museo Nacional de Bellas Artes, y es una historia que, para la que nuevamente los autorizados son los que vivieron la época, y vemos ahí a Eduardo Martínez Bonatti y al hijo del propio Iván Vial reconstruyendo la historia de esas obras. ¿Por qué? Porque Iván Vial regresó a Chile después del exilio del año 2007 y lamentablemente el mismo año se declaró un Alzheimer que al día de hoy lo tiene ahí postrado en una clínica. Entonces no había memoria, la única memoria de los que vivieron en ese minuto, y por lo tanto es una tarea también donde les digo, la autoridad del especialista cede ante la necesidad de reconstruir esta historia, una historia que se reconstruye con objetos, con imágenes, con documentos, y como les digo, que está actualmente en la Sala de Mata del museo. Una exposición que va a sorprender a todos y va a decepcionar a muchos y va a alegrar a otros, por eso yo les anunciaba, porque ahí solamente muestro 3 o 4 tipos de pintura, pero Iván Vial recorre toda la historia del arte, y toda la historia del arte que él desarrolló de su propia mano, figurativo, abstracto, va, viene, regresa, está puesto todo en la Sala Mata, y es como si se tratara incluso de una exposición colectiva. Y finalmente esta imagen, solo cerrar, esta permeabilidad del museo es, por lo tanto, asumir que el museo es interior y exterior permanentemente, y que la categoría que estoy utilizando para instalar una sospecha sobre los términos y las prácticas con las que trabajamos habitualmente en los museos es anunciar, ojo, puede ser este ámbito lo que podríamos denominar el postmuseo, en donde asumimos que esta entropía que parece absolutamente ilegible de pronto permite identificar cuestiones que son importantes para la revisión de las propias instituciones. Muchas gracias.